Hola, queridos amigos y amigas de la librería Orwell. Después de esta parada veraniega, reiniciamos nuestros ciclos de comentarios de libros. Hoy os traemos, creo que una variedad bien nutrida de distintos géneros y espero que os gusten. Comenzamos con una novela de un escritor español, articulista, fundamentalmente conocido por su labor periodística, que es Manuel Vilas, ganador del premio Nadal como novelista, por ejemplo, con su libro Nosotros, y un personaje muy polémico por el modo en el que le gusta empatar a través de esos artículos periodísticos. Sin embargo, os vengo a hablar de la novela que le hizo famoso, una novela de 2018, Ordesa, que fue con la que la mayor parte de los españoles lo conocieron y quería recomendarla ya que normalmente no hablo de escritores recientes y hoy quería hablar de dos y uno de ellos es Manuel Vila. Este libro me ha conmovido. La verdad es que Vilas tiene 62 años y en este libro él se desnuda porque tiene un carácter biográfico evidente en el que él se intenta retratar en el encuentro con la figura de sus padres. Es un momento muy decisivo en el que escribe este libro, puesto que su madre había muerto hacía poco y la verdad es que resulta sincero, conmovedor, o al menos a mí me lo ha parecido, ¿no? De forma que quería recomendaros una obra en la que podemos encontrar a un español de su generación intentando adaptarse a los cambios del mundo y reencontrarse en su identidad, sobre todo con sus padres, pero sobre todo con su padre, ¿no? Un viajante de comercio y con el cual de forma muy muy conmovedora él intenta encontrar esas semejanzas de forma constante para justificar un poco la vida, la existencia humana. El momento en el que escribe Vila es trágico por varios acontecimientos de su vida, ¿no? Una separación, un divorcio, también una caída en los infiernos del alcoholismo y, y él intenta agarrarse a un madero que es la memoria, la belleza de lo que fue la vida de su niñez con sus padres. De hecho, se atreve a insertar fotografías de aquella época, de forma que resulta una experiencia tanto literaria como humana. A mí me ha parecido un libro muy digno de ser leído y de tener en consideración, a pesar de la polémica figura pública de Manuel Vilas. Así que esa es mi primera recomendación, Ordesa. ¿Un libro para quién? Pues para todas aquellas personas que estén dispuestas a ponerse frente a frente con la sordidez de la vida de un adulto que se encuentra perdido y también con la extrema ternura de alguien que se sigue viendo reflejado en sus fotos de niño y en esa mano que se coge a la del padre, que además nos da una visión histórica de la España del siglo XX, también muy interesante, y que está escrito en capítulos cortos, pero donde esa honestidad del discurso nos gana. Os lo recomiendo. El segundo escritor español del que os quiero hablar es mucho más joven que Vila. Se llama Munir Hashemi y
a pesar de su nombre, es madrileño. Cobró mucha popularidad en 2018 con la escritura de su libro Cosas Vivas, una novela donde retrataba, o hablé de ese libro en otro de los vídeos, pero bueno, retrataba a unos emigrantes españoles de 20 y tantos años que se iban a Francia en busca de trabajar en la vendimia, y cuando estaban allí pues no tenían trabajo ese año en la vendimia y eran reconducidos por la empresa de trabajo temporal a otros trabajos relacionados con aves de corral y con plantaciones transgénicas, y por eso se llama Cosas Vivas. Es un punto de vista, digamos, muy, muy hiriente sobre cómo nos relacionamos con aquello que nos comemos, aquello que son cosas vivas, ¿no? Bueno, pues de ese libro ha saltado a su última obra, que es de la que hoy realmente os quería hablar, que se llama El árbol viene, y ha dado un cambio completo respecto a su línea narrativa. Aquí nos propone casi un artefacto poético, una novela de carácter especulativo, de ficción, donde el protagonista es un arqueólogo que visita una civilización, la civilización de los Mulai. No se detalla muy bien, digamos que se deja a la imaginación del lector el determinar dónde están este pueblo, el de los Mulai, ¿no? En qué tiempo se desarrolla, o digamos cuál es el marco temporal o geográfico de la historia. Hay veces que creemos que nos encontramos ante una novela de ciencia ficción. También pensamos en algo, en una narración de carácter antropológico, puesto que se está intentando estudiar a una civilización ajena a la de los narradores, protagonistas humanos. Digamos que la novela se construye de un modo fragmentario a través de restos de un diario y de diversos puntos de vista de esos personajes. Este joven escritor de 34 años es bastante desafiante con la literatura convencional, ya digamos cronológicamente, biográficamente quería decir, la forma en la que se comportó cuando empezaba a vender sus relatos por los bares en el barrio de Lavapiés, el modo en el que fue él construyéndose como escritor, con narraciones muy diversas, con relatos, con una negación a utilizar el lenguaje de forma convencional. Pues todo eso tiene culmen en este libro, El árbol viene, que más allá de ese argumento que os digo, trata cuestiones de carácter lingüístico, trata cuestiones de carácter religioso, en la confrontación del lector con esa civilización con la que se encuentra, los Mulai, que utilizan de manera distinta el lenguaje, que utilizan de manera distinta muchas creencias, pero que a la vez tienen puntos en común con los seres humanos. Se construye este relato tan interesante, que me ha recordado, no sé por qué, a otro relato de un escritor que es Samuel Butler, Erewhon, en el cual había una especie de explorador que se adentraba en Nueva Zelanda y encontraba un pueblo allí, y estudiaba sus costumbres, ¿no? Pues va un poco en esa línea, en esa línea de los libros que están a caballo entre las novelas de aventura, las novelas filosóficas, la novela antropológica de ciencia ficción. En fin, es un experimento interesante y es un libro distinto
a lo habitual que suele aparecer en el panorama literario español. Así que creo que está muy bien darle la bienvenida a un libro como El árbol viene. Y ahora voy a saltar primero hemos hablado de una novela de carácter autobiográfico o de una autobiografía eh, novelada, ¿no? Que es el libro de Manuel Vila. Hemos pasado por el libro de Achemi, que sería una novela de ficción especulativa o casi de ciencia ficción. Y ahora os voy a hablar de dos libros de ensayo. El primero es de Henry Miller, que es un autor que ya sabéis, que los que me seguís, que me encanta, es uno de los autores que han formado parte de mi vida como lector y que ya más que escritor lo considero un amigo. Yo de vez en cuando tengo que volver a Henry Miller. Es algo inevitable en mí, puesto que me influyó mucho en mi juventud y sigo escuchándolo, aunque ahora lo leo de otra forma y lo entiendo de manera distinta, pero como amigo que es, viene conmigo desde siempre. Entonces, el libro del que hoy os deseo hablar es una publicación inédita en español que se llama Inmóvil como el colibrí. Es una recopilación de ensayos ya en la época avanzada de la vida de Henry Miller, que murió en los 80 y que abarca 25 años de su vida, de esa recopilación de ensayos. Y ahí se muestra una vez más la salvación del ser humano a través del lenguaje, a través de la creación. Se muestra el inconformismo y un tono crítico con el sistema social y económico que viene impuesto desde los Estados Unidos de América, que es su país de origen, razón por la cual, como he comentado en otras ocasiones, pues muy pocos norteamericanos conocen a Henry Miller, tristemente. En la librería, cada vez que viene una persona de allí, le preguntamos si conoce a Henry Miller. Y bueno, me creeréis o no, pero todavía no ha pasado un norteamericano o una norteamericana que conozca a Henry Miller. Entonces, bueno, pues tiene una obra muy importante de novela, de ensayo, y aunque en España y en Hispanoamérica y en Francia, lugar donde residió, se le conoce mucho más, pues todavía creo que hay una labor importante que hacer de rescate de Henry Miller, no solamente en su faceta novelística, sino también como pensador, como ensayista y como sucesor de la línea filosófica trascendentalista de escritores como Thoreau, como Emerson, o incluso de la línea de cuáqueros como Walt Whitman, que también son seguibles o son visibles sus rastros en la obra de Henry Miller. Quien no conozca a Henry Miller, pues puede empezar por aquí, aunque sería más recomendable empezar por sus novelas, pero este libro sobre todo lo recomiendo a aquellos que ya conocéis a este escritor y queréis ver un poco pues su pensamiento último sobre muchas cuestiones, ¿no? O más que último, no es, digamos, de las últimas cosas que escribió, pero sí es, ya digamos, un pensamiento postrero, un pensamiento de madurez. Así que nada, os recomiendo también este volumen de Navona, que siempre es una editorial valiente, lo sigue demostrando. Este año, cuando hablé de ese libro
tan impresionante que es Botes, de Miquel de Palol, pues fue Navona quien tuvo el valor de publicarlo simultáneamente en español y en catalán. Y claro, hay que ser muy valiente y siempre estamos criticando a las editoriales. Bueno, pues Navona es una editorial valiente, una editorial que se atreve a publicar obras por su valor literario y no tanto por su rentabilidad. Y eso no es algo que haga cualquiera, porque los editores se juegan el pellejo cuando hacen cosas de este tipo y lo hacen solamente pues para que quede la huella de esas obras que consideran que deben estar ahí, ¿de acuerdo? Así que nada, seguid leyendo a Henry Miller y hoy os recomiendo especialmente esos ensayos de madurez que se llaman Inmóvil como el colibrí. El segundo ensayo del que os quiero hablar tiene por autor al brasileño Leonardo Boff, un escritor de 84 años que escribe este ensayo llamado El águila y la gallina como culmen de una trayectoria brillante como teólogo, exfranciscano, ecologista, una persona muy interesante que parte aquí de una historia que es la de un águila rescatada por un agricultor cuando se encuentra con ella herida en un campo, y este agricultor pues decide, se apiada del águila y se la lleva y la deja allí con sus gallinas. Entonces pasa mucho tiempo y el águila se va sintiendo cada vez más una gallina, hasta que un día pasa por allí un estudioso de los animales y le dice al agricultor que qué hace allí ese águila con la gallina, que hay que liberarla porque un águila siempre va a ser un águila. El agricultor le dice que es algo que es en vano, puesto que ese águila ya no es un águila, se siente gallina. Y entonces intentan liberar el águila en sucesivas ocasiones para ver si sale volando. Y nada, el águila volvía una y otra vez a estar con las gallinas, que allí era donde se sentía en familia. Hasta que finalmente, en un último intento, exponen su ojo a la luz del sol y el águila recupera, digamos, su esencia de rapaz y sale volando hacia las alturas, ¿no? Bueno, pues partiendo de esta historia, Boff se adentra en el ser humano del siglo XX, se adentra en el ser humano del siglo XX y obviamente del siglo XXI, ¿no? Digamos, ese ser humano en decadencia, siguiendo las palabras de Spengler, ¿no? De la decadencia de Occidente, ese ser humano que entra en decadencia en la era industrial y posindustrial y intenta reflexionar sobre lo más alto y lo más bajo que existe en el ser humano, y lo hace de una manera poética y fascinante. Así que aquellos que estéis interesados en conectar con el águila que lleváis dentro, aquellos que estéis interesados en profundizar sobre esa tendencia hacia lo alto y esa tendencia hacia lo bajo que hay en cada persona, tenéis en este ensayo de Boff un exponente interesante para distraer vuestra hora. Y ahora vamos a seguir con un autor que la gente presupone que es para el mundo juvenil o para los muy jóvenes, y ciertamente desde esa edad se puede aspirar a leerlo, pero también creo que aquellas personas de edad avanzada que les interese el mundo de lo fantástico y más concretamente de la fantasía heroica, disfrutaréis mucho con la obra que os voy a presentar. Estoy hablando del escritor Robert
E. Howard, famosísimo por ser creador de la figura de Conan. Bueno, pues yo me hice lector leyendo a Conan, leyendo otras cosas, ¿no? Pero yo disfruté enormemente con los relatos originales de Robert E. Howard, que tenía en libritos como estos, que podéis ver por aquí, libritos como estos, que eran los originales de Robert E. Howard. Claro, Conan se convirtió después en todo un arquetipo recogido por multitud de autores y de creadores, porque Conan saltó del relato y la novela al cómic, al cine, y bueno, pues unas veces con más éxito, otras veces con menos, siempre con sus seguidores, pero creedme que como las novelas y relatos de Robert E. Howard, no ha existido un Conan tan interesante, tan profundo, tan complejo. Y claro, que llegue Minotauro y haga esto, pues es una maravilla, ¿no? Porque tenemos una obra en tapa dura, con estuche, donde se recopilan en 3 volúmenes, este es el primero, y por cierto que ya está agotado, que en la librería podéis encontrar este volumen, pero ya aparece agotado en distribución, ya son los ejemplares que haya por ahí. Bueno, pues este agrupa todo lo que hay de Conan entre el año 1932 y 33 y además está ilustrado por Mark Schulz, lo cual aporta un valor indiscutible al libro. Está muy bien impreso, el papel es de muy buena calidad, esto es, digamos, es de coleccionista y tiene pues toda la saga de Conan de Cimmeria. El Fénix de la Espada, la hija del gigante del hielo, el dios del cuenco, la torre del elefante, la ciudadela escarlata, la reina de la costa negra, el coloso negro, sombras de hierro a la luz de la luna, Sutal del crepúsculo, el estanque del negro, no sigo. Bueno, aquí hay concretamente este volumen pues tiene 500, casi 500, más de 560 páginas en las que también hay unas ilustraciones impresionantes de Schulz, retratos de Conan, en fin, es una joyilla, la verdad. Así que Conan siempre estará ahí en mis lecturas, digamos, fantásticas. Creo que Howard se ganó un puesto a la altura de Tolkien en este apartado de la fantasía heroica y creo que no debemos olvidarlo porque este hombre vivió a principios del siglo XX, vivió muy poquito, porque él murió en el 36 y nació a principios de siglo, en el 1905, no, 1906 creo que fue. Y total, que bueno, que vivió muy pocos años. Y es increíble todo lo que escribió y la calidad que tiene. Yo siempre seguiré recomendando estas novelas de aventura a los jóvenes que empiezan a leer, pero también a personas de edad más avanzada que busquen una literatura de tipo recreativo con también sus toques y su alcance de carácter, bueno, pues de una filosofía muy particular, ¿no? Que bueno, en algunos aspectos, obviamente, pues yo a día de hoy no puedo estar de acuerdo, pero tiene el mismo disfrute que cuando vamos a ver una película de acción, o solo que en este caso el disfrute es de calidad literaria y yo creo que es una obra bien digna. Así que nada, os recomiendo también este volumen a jóvenes y a los que no sois tan jóvenes. Y doy cierre al vídeo de hoy con un volumen de poesía. Tal vez de uno de los poetas más importantes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de alguien muy leído en la actualidad y que vivió en el siglo XIII, nada más y nada menos. Estoy hablando de Mohamed Rumi, un poeta místico sufí de origen persa que no solamente
dio a conocer lo que sería el movimiento sufí, de tantísima belleza y profundidad dentro del ámbito espiritual. Recordemos que a Rumi lo siguieron los que llamaríamos hoy derviches, los derviches giróvagos, estos danzarines que giran dando vueltas sobre su propio eje, con una mano hacia arriba y otra hacia abajo, con una simbología muy, muy curiosa. Bueno, pues Rumi es este poeta, uno de los primeros poetas místicos que, partiendo de la creencia musulmana, pues conecta con verdades sagradas, y que nos lleva digamos, a través de la poesía, a algo semejante a esa meditación en movimiento de la danza del derviche con flauta y tambores, y todo eso lo consigue solamente con palabras, el legado espiritual de Rumi es indiscutible, y el literario mucho más. No podemos valorar cuál es su trascendencia, pero claro, quería recomendaros a todos aquellos que no hayáis leído a Rumi que os acerquéis a él, porque os abrirá un campo absolutamente nuevo. Entonces, para ello, pues tenemos aquí una obra que es Rumi Esencial, que es una especie de antología de Rumi, muy, muy agradable, muy interesante. Y bueno, pues vamos a acabar el vídeo leyendo uno de sus poemas, que se llama Un mundo sin concepto. Al final te marchaste de este mundo al mundo de las cosas invisibles, de una manera extraña y asombrosa, pues batiendo las alas tu jaula destruiste, y saliste volando hacia el reino del alma. Tú, el halcón favorito de una anciana señora, que al oír los tambores que espantan a la presa, volaste allende el tiempo y el espacio. Eras un ruiseñor borracho entre lechuzas, mas te llegó el perfume de aquella rosaleda que el amado cultiva, y rauda el ala desapareciste. Aquel amargo vino que nos daba resaca bebías con nosotros, pero al final te fuiste a una taberna, más allá del espacio y más allá del tiempo, como flecha que desde el arco escapa, certera al paraíso dirigida. Como un demonio el mundo trataba de engañarte con sus falsas nociones, pero tú no caías en la trampa y te fuiste derecho a un mundo sin conceptos. ¿Para qué ha de servirte una corona ahora que eres el sol? Corazón, ave extraña, que con tal de alcanzar el paraíso la punta de las lanzas pusiste por escudo. Quiere escapar la rosa del otoño, pero tú eres la rosa que el aire del otoño va buscando. Tú, que eras una lluvia de otro mundo, por refrescar nuestra sedienta tierra, lloviste por doquier y te escurriste en las alcantarillas. Pero guarda silencio, palabras de dolor no han de afectarte, que el sueño no te venza. Has buscado refugio en el mejor amigo, en el amado. Hasta pronto, amigos.